Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Dus y yo les voy a hablar acerca del motor del psiquismo, la libido y el conflicto inicial. ¿Ok? En psicología es esencial distinguir entre pulsión e instinto. El instinto es algo biológico, algo que está programado dentro de nosotros, pero la pulsión es como una energía interna que tiene el ser que siempre busca ser satisfecho, siempre busca la satisfacción propia. El aparato psíquico funciona bajo lo que Freud denominó el principio de constancia, que es mantener esa libido, esa pulsión estable, baja. ¿Ok? Y cuando justamente este ello choca con la realidad externa y las exigencias del super yo, es cuando empieza una angustia dentro del ser. Y aquí es donde entra el ello, para lograr distinguir entre lo moral, lo ético y lo que en teoría haría que esa angustia bajase. ¿Ok? Aquí es donde entra también en juego los mecanismos de defensa, que es donde el ello, como les estoy diciendo, hace que haya un equilibrio entre el super yo, que es lo moral, lo socialmente aceptado, con lo que el ello busca satisfacer siempre. Aquí es donde nos damos cuenta que Freud revoluciona la psicología al mostrar que no luchamos contra demonios externos, sino contra energía propia del ser humano. Y que la defensa es la última instancia y el precio que pagamos por vivir en una sociedad y, en teoría, ser personas civilizadas. Ahora vamos a hablar del primer ensayo de Freud, en donde éste presentó una idea de una sexualidad natural y fija. Antes de él se creía que la pulsión estaba orientada exclusivamente a la reproducción. Freud en este ensayo demuestra que no. La pulsión es plástica. Él disocia la pulsión en dos elementos que no están unidos de nacimiento. El primero es el objeto, es decir, lo que atrae. Y el segundo es la meta, que es la acción que descarga la atención. No siempre es el coito, puede ser mirar o tocar, entre otras cosas. La conclusión de Freud es que los que son las llamadas aberraciones no son errores, sino pruebas de la variabilidad de la pulsión sexual humana. Ahora, ¿qué ocurre cuando una de estas pulsiones variables choca con lo que es la censura moral o social? Aquí entra el pilar fundamental del psicoanálisis, la represión. Reprimir no es olvidar, es un mecanismo de defensa activo que desaloja de la conciencia representaciones o deseos inaceptables. Lo reprimido realmente no desaparece. Su energía se mantiene intacta en el inconsciente y es en esa energía que empuja constantemente por salir, pero debe hacerlo de una forma disfrazada. Esto nos lleva a la conclusión clínica central de Freud. La neurosis es el negativo de la perversión, pero ¿qué significa esto llevándolo como más a la práctica? El perverso es aquel que actúa la pulsión y la goza directamente. En cambio, el neurótico es aquel que reprime la pulsión y esta energía reprimida retorna como un síntoma. Mientras el perverso disfruta mirando lo prohibido, el neurótico histérico, al reprimir su deseo de ver, puede desarrollar, por ejemplo, una ceguera histérica. El síntoma, en este caso no ver, es el castigo y a la vez la confesión del deseo reprimido. El neurótico sufre en su cuerpo lo que el perverso goza en el acto. Este primer ensayo nos enseña que la normalidad es una construcción frágil. Todos tenemos pulsiones parciales. La diferencia entre la salud, la perversión y la neurosis no radica en lo que deseamos, sino en lo que hacemos con ese deseo, si lo actuamos o si lo reprimimos al costo de enfermar. Ok, ya con la noción del primer ensayo de Freud procedemos al segundo. El segundo ensayo de Freud es, sin duda, el punto más polémico y famoso, centrándose en el concepto revolucionario de la sexualidad infantil. Su principal objetivo es destruir el mito popular de la inocencia sexual del niño, postulando en cambio que el infante es un perverso polimorfo que busca placer o autoerotismo en su propio cuerpo. El contenido esencial se basa en la existencia de zonas erógenas específicas que denominan según la edad. La secuencia de placer empieza en la fase oral, ligada a la boca y la nutrición. Continúa la fase anal, enfocada en el control de esfínteres, básicamente su primera batalla, y culmina con la fase fálica, donde aparece la curiosidad genital. No obstante, la trascendencia de esta teoría radica en dos mecanismos de defensa clave que explican la neurosis adulta: la fijación y la regresión. La fijación ocurre con una porción del líbido que queda pegada, por así decirlo, a una etapa específica debido a un exceso de placer o frustración, moldeando un rasgo de carácter permanente. Por ejemplo, alguien obsesionado con comer o fumar puede tener una fijación oral. Y la regresión, por su parte, es el proceso opuesto, donde ante una situación de estrés en la adultez, la persona retrocede a una etapa anterior donde se sentía segura, lo que se manifiesta, por ejemplo, en un adulto que hace un berrinche o come en exceso ante un problema.
El tercer ensayo de Freud, titulado Las metamorfosis en la pubertad, marca la fase final y decisiva en el desarrollo metapsicológico de la sexualidad. Este periodo crucial describe la transformación de la sexualidad infantil, que se caracteriza por su naturaleza polimorfa, autoerótica y desorganizada, en la sexualidad adulta, la cual es más estructurada, cohesiva y está orientada hacia un objeto externo. La metamorfosis estructural clave es la instauración del primado de la zona genital. En esencia, esto implica que las diversas pulsiones parciales que durante la infancia buscaban la satisfacción aislada en zonas como la oral o la anal son ahora subordinadas y se integran cooperativamente bajo el comando de la genitalidad. Esta unificación dirige la intensa carga de la libido hacia un único y final objetivo sexual. Dicho objetivo se define en dos niveles. En el ámbito físico es la descarga de los productos genésicos y en el ámbito psíquico es la consumación exitosa del hallazgo del objeto del amor. Es vital destacar la distinción freudiana entre dos tipos de placer: el placer previo, generado por la excitación de cualquier zona erógena, y el placer final, que se alcanza con la descarga orgásmica, cuya función esencial es la eliminación de la tensión acumulada de la libido. Para lograr esta transición de la madurez sexual y emocional, el individuo debe completar una tarea psíquica fundamental y que a menudo resulta dolorosa: el deshacimiento o la separación respecto de la autoridad y la ligación del objeto de los progenitores. Este paso es indispensable para que el deseo sexual pueda separarse de las figuras de objeto primaria e incestuosa. Frente a la intensa reactivación y el incremento de las pulsiones que ocurren en la pubertad, el yo, al madurar, moviliza un mecanismo de defensa superior y altamente evitativo: la sublimación. Este proceso permite que la energía pulsional, que no puede ser satisfecha directamente debido a prohibiciones culturales o a la moralidad interna, sea desviada de su meta sexual originaria. En lugar de generar un síntoma neurótico, esta energía es redirigida hacia fines socialmente aceptables y altamente valorados. Por ejemplo, la pulsión voyeurista, que busca mirar con fines eróticos, puede sublimarse y canalizarse profesionalmente hacia una intensa dedicación a la pintura, la fotografía o la investigación científica. La sublimación se considera el destino más elevado y propicio del estado normal, ya que posibilita la reconciliación de los impulsos sexuales con los patrones procreadores y, crucialmente, con los productivos. De esta manera, la pulsión sexual se convierte en una fuerza energética que impulsa logros en el arte, la ciencia o el trabajo productivo, asegurando la adaptación del individuo al medio social. Y como último punto tenemos la síntesis y hablaremos sobre el carácter y la neurosis. Este segmento tiene como objetivo principal conectar los tres ensayos y los mecanismos de defensas explicados previamente. Aquí hablaremos sobre la personalidad adulta, que es el carácter, y la patología, que es la neurosis o perversión. Es la conclusión lógica de todo este esquema freudiano. El carácter da como resultado es el resultado de la lucha. El carácter es nuestra personalidad adulta, que no es estática y no es innata, sino que es el resultado de cómo el yo gestiona el conflicto entre las pulsiones del ello y las demandas de la realidad, es decir, el superyo, durante la infancia, es decir, los tres ensayos anteriormente explicados. Y, por consiguiente, los rasgos como cicatrices. Freud sugiere que muchos de nuestros rasgos de personalidad son, en realidad, formaciones reactivas o sublimaciones fallidas de las pulsiones infantiles. Son cicatrices de esas batallas. Ejemplo, una persona extremadamente ordenada y tacaña, ese es un rasgo de carácter, podría ser el resultado de una fijación en la etapa anal, donde la energía se invirtió en el control y la retención. El destino del líbido, la patología, es decir, la gestión de la pulsión sexual infantil, el líbido, tiene dos desenlaces principales en esta patología adulta: la neurosis y la perversión. ¿Pero qué es la neurosis? La neurosis es una defensa excesiva, principalmente represión. La pulsión es tan fuertemente reprimida que regresa del inconsciente disfrazada de síntomas, como angustia, obsesiones, fobias. El conflicto queda interno. Y la perversión, que es el fallo o ausencia de defensa, es decir, la pulsión sexual infantil parcialmente y autoerótica, sale cruda en la vida adulta, sin ser reprimida o sublimada, y esta actúa en su pulsión sin conflicto psíquico. El punto clave aquí es que la neurosis es el conflicto entre yo y el ello. Y el yo utiliza la defensa, es decir, la represión, y el síntoma, que es interno, fallido de la curación. Muchas gracias, espero que les haya gustado nuestra exposición.